Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vamos a continuar viendo las etiquetas del inicio de nuestro documento HTML. En este caso vamos a hablar un poco sobre la etiqueta link. Esa etiqueta es importante ya que nos va a servir sobre todo para enlazar recursos externos como lo puede ser las hojas de estilo. Esa etiqueta también va a ir dentro de nuestra cabecera, dentro de nuestra etiqueta head. La podemos encontrar como link, solo tendría una etiqueta de apertura, no maneja una etiqueta de cierre. Tiene varios atributos importantes que ahora vamos a ver, como lo puede ser el disable para habilitar o deshabilitar relación con hojas de estilo, pero las más utilizadas serían esta, la rel, definida como style head, que asociándola con el atributo href, en el cual vamos a colocar el enlace o el nombre de nuestro documento de estilos, nos va a permitir traer esos estilos a nuestro documento actual, es decir, enlazar esos estilos con nuestro documento base donde estamos trabajando el HTML. También tiene otro atributo importante como lo puede ser el título, que nos sirve para llamar hojas de estilo en específico. Y por último tenemos también el href flank, que nos ayuda para informar el idioma que está utilizando ese archivo externo que estamos llamando. En el href podríamos definir, por ejemplo, estilos .css, y con estos dos atributos sería suficiente para enlazar nuestra hoja de estilos externa al documento actual. Nuestra siguiente etiqueta sería la etiqueta de title, que sería esta. Esta etiqueta es importante porque nos va a ayudar a nombrar la cabecera o la parte inicial de nuestra página. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo directamente en el navegador. ¿Eso por qué ayuda? Eso ayuda porque tiene implicaciones directamente con el SEO de nuestra página, es decir, que nos va a servir para optimizar la visibilidad que tiene nuestra página en los motores de búsqueda de los navegadores. Nos va a servir para posicionar mejor nuestra página y que tenga mayor visibilidad. Eso lo podemos ver en el navegador de la siguiente forma. Vamos a ampliar esto, cerrar esto y listo. Digamos que yo quiero nombrar la página como soy el título. Vamos a guardar, y si se fijan en esta parte de arriba, vamos a guardar los cambios. Ven cómo se marca acá, es decir, esta etiqueta nos va a servir para configurar esta sección de nuestra página. Ahora, para explicar la siguiente etiqueta va a ser necesario que recurramos a las etiquetas que ya vimos antes, es decir, la etiqueta de body, y dentro de body vamos a colocar un título en nuestro documento, que puede ser soy título de prueba. Vamos a guardar y deberíamos tener acá, así es, un título de prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto aún no lo hemos visto, solo hemos visto etiquetas básicas de HTML, pero les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se le aplica un estilo a una etiqueta HTML desde el propio documento. Entonces, dentro de head vamos a declarar nuestra siguiente etiqueta, que sería style. Vamos a declararla. Esa etiqueta sí tiene otra de cierre, al igual que el título, y dentro de ella vamos a darle un pequeño estilo a nuestro H1, a este título. Entonces vamos a decir que el H1, vamos a abrir y cerrar llaves, va a ser de color rojo. Vamos a darle un color red. Vamos a guardar, y como ven, el color de nuestro título va a cambiar al color rojo. Entonces nuestra siguiente etiqueta, a ver, que es esta style, nos va a servir para darle estilo a elementos de nuestro documento HTML dentro del propio documento. Como ven, para darle estilos, esta secuencia o estos valores deben estar dentro de nuestra etiqueta style, y nuestra etiqueta style, nuestra etiqueta link, nuestra etiqueta title, todas deben estar dentro de la cabecera o la etiqueta head del documento actual. Y esas serían nuestras tres etiquetas para hoy. Espero que haya quedado claro su funcionamiento a nivel básico. Recuerden investigar un poco más sobre los atributos que tiene la etiqueta link. Es importante que los conozcan, al menos los más usados. Y nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien.